Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar estos lindos envases. Como vieron la foto de la portada, pueden guardar sus crochets, sus tijeras o lo que ustedes quieran. Yo lo he realizado con estos dos materiales. Este es el hilo de algodón con el que siempre tejo los amigurumis, y este es cordón acrílico o cola de ratón, que también le dicen. Lo pueden hacer igual con trapillo, con el material que ustedes prefieran. Igual en el tutorial les enseño con qué tejo esto y esto de acá también. Así que es muy fácil y rápido de hacer. También les enseño que lo hice con una base de la reciclada de unos envases, con la tapa de estos envases, que también les enseño al comienzo del video. Ahora les voy a enseñar igual de este envase de papitas. También la tapa es esta de acá, que es un poco más pequeña. También les saldría un envase un poco más pequeño. Así que nada, espero que les guste el tutorial. Si es así, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció. Y si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Ahora sí, comencemos con nuestro tutorial. Los materiales que vamos a utilizar, yo voy a utilizar este que es cordón acrílico o cola de ratón, que también le dicen. Pueden utilizar también, si desean, trapillo o el material que ustedes prefieran. Lo voy a tejer con este crochet que es número 6, porque como ya les había dicho antes, este me vino sin etiqueta, pero yo lo mido así. Miren, cuando ponen acá el hilo, el que utilicen, que quede justo ahí donde termina el crochet. Si queda muy grande, utilizo un crochet más grande. Si queda más pequeño, un crochet más pequeño. Ya, así para que tengan esa referencia cuando les viene algo sin etiqueta. Pero si le viene con etiqueta, utilicen el que les recomiende el hilo que vayan a utilizar. Entonces voy a necesitar también marcador de puntos, tijeras, esta perforadora para hacer los agujeros a las tapas. Y miren, yo voy a utilizar esta tapa de acá, que es de esta lata. Este es un poco más grande. Como es una tapa de plástico, la voy a reciclar para hacer la base de mi envase. Y esta tapa, que es de las latas de papas, esta es un poco más pequeña, pero como también es de plástico, me sirve, miren, para hacer un envase más pequeño o un envase más grande. Ahí les doy ideas. También puede ser la tapa de las leches o las fórmulas de bebés, porque también es de plástico. Cualquier tapa de plástico les va a servir. Así que esos serían nuestros materiales. Ahora sí, comencemos con el tutorial. Lo primero que voy a hacer cuando ya tienen su tapa es que le vamos a cortar el borde para que quede la tapa plana y pueda entrar en la perforadora. Así que voy a empezar a cortar aquí todo lo que es el borde. Así con paciencia van cortando el borde, y de todas maneras, si ven que le queda al final un poco de borde, le vuelven a pasar la tijera, ¿ya? Así que le voy a cortar todo este borde con paciencia, le cortan todo, y cuando quede planito, ahí recién le vamos a hacer los agujeros con la perforadora. Miren, acá ya le corté el borde y queda un poco alzado ahí, así que sigo con paciencia cortando ahí ese pequeño borde que me queda para que quede plano. Miren, acá ya terminé de cortar todo el borde y me quedó así planito. Ahora voy a hacerle los agujeros. Voy a sacar la parte de abajo para poder ver dónde van a ir los agujeros. Y los vamos a hacer primero así. Miren, uno acá a la misma distancia. De ahí uno acá. Después en medio, en medio y así. Ya, acá les voy a mostrar cómo. Entonces, primero lo voy a hacer aquí. Ingreso ahí mi perforadora y empiezo a hacer el primer agujero. ¿Ven? Ahí. Y ahora a la misma distancia voy a hacer el otro agujero aquí. Vamos a empezar así para que podamos hacer lo más derecho posible los agujeros, ¿no? Igual no va a quedar perfecto, pero es como lo mejor que los podamos hacer. Entonces, ahora como ya le he hecho así a la misma distancia, lo vamos a hacer así ahora. Para este lado, igual. Le hago ahí y aprovecho en hacer a la misma distancia para este lado. Entonces más o menos coloco ahí mi perforadora para hacerlo aquí y lo hago en ese lado. Y ahora lo hago acá en medio. ¿Ven? Aquí en medio más o menos ingreso al medio para que así se me haga más fácil hacerlo como más derecho. Y ven, ahí esto se quedó aquí, pero lo saco. Listo.
¿ven? Y de ahí lo vamos a hacer al medio, al medio, al medio, y de ahí al medio de acá y al medio de acá, ¿ven? Así va a ser más fácil entrando al medio de entre esos dos para que nos quede más derecho, ¿ven? Y ahí ya lo hice al medio de ahí, y así vamos a ir haciendo en medio así hasta terminar todo el círculo. Miren, ya le terminé de hacer todos los agujeros. Ahora, muy importante, fíjense que el material que vayan a utilizar ingrese por los agujeros que han hecho, y también que el crochet también ingrese por estos agujeros, ya muy importante. Por ejemplo, este crochet que es número 6 entra bien aquí en la parte de los espacios, y este cordón igual. Miren, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ingresar acá por los agujeros. Por el primero voy a dejar un poco de hebra que voy a esconder mientras vamos tejiendo, y en cada agujero vamos a tejer 2 puntos bajos. Vamos a hacer aumentos. ¿Para qué? Para que a la hora que empezamos a tejer no se note tanto la base, ¿ya? Así que ingreso, hago una cadena ahí. Ahora, recuerden que si todavía no saben tejer o recién están aprendiendo, en la descripción del video siempre les dejo un enlace al curso básico de cómo aprender a tejer, ¿ya? Siempre les dejo el enlace en la descripción del video. Bueno, entonces ingresé, ahí hice una cadena, y en este mismo agujero voy a empezar a tejer puntos bajos. Así que aquí empiezo y tejo ahí, miren, 1, y con este serían 2, ¿ya? 2 puntos bajos. En el siguiente igual, y voy a aprovechar en agarrar esta hebra. Así que tejo 1 y otro más en ese mismo agujero, tejo otro más, y en el siguiente igual, tejo 1 y otro más en el mismo espacio, serían 2. Acá en el siguiente tejo 1 y otro más en el mismo espacio, y así voy a ir tejiendo 2 puntos bajos en cada agujero que tengo acá. Voy a tejer 2 puntos bajos hasta llegar aquí. Miren, ya di toda la vuelta tejiendo 2 puntos bajos en cada agujero que tenía. Entonces acá me paso al primer punto que he tejido, y en cada punto que se me presenta voy a tejer en circular, ya sin cerrar las vueltas. Así vamos a ir tejiendo, así como cuando tejemos los amigurumis, que tejemos en circular, igual acá. Así que me paso al primer punto y tejo un punto bajo. Lo vamos a marcar, ya, si desean lo marcan para que sepan dónde empiezan cada vuelta. Y en el siguiente punto igual voy a tejer un punto bajo. Ahora vamos a tejer un punto bajo en cada punto que se nos presenta. Ya vamos a tejer un punto bajo en cada punto por toda la vuelta, así, por toda la vuelta hasta llegar de nuevo acá. Miren, ya di toda la vuelta y terminé acá de tejer hasta el último punto. No importa cuántos puntos les salga, porque eso depende de la tapa que ustedes vayan a utilizar, ya, así que no hay problema. La idea es que los agujeros los hagan así como les indiqué al comienzo, primero así, después acá en medio, después en medio, y así como les expliqué al comienzo. Eso es lo importante. Y de acuerdo al tamaño de su tapa va a ser los puntos que les salgan, así que eso no hay problema. Entonces, cuando ya en esta vuelta hicieron un punto bajo en cada punto, ahora vamos, esta ya sería la segunda vuelta, vamos a tejer la tercera vuelta y vamos a empezar a tejer puntos bajos centrados. ¿Qué quiere decir? Miren, acá les voy a explicar. Normalmente cuando tejemos puntos bajos, ustedes saben que entramos por acá, ¿verdad? Pasamos por estas y agarramos esas 2 hebras, entramos y tejemos nuestro punto bajo normal como hemos tejido en la vuelta anterior. Pero ahora vamos a tejer así, miren. Lo miramos así de este lado y vamos a tejer en medio de esta. Acá se ve como unas V's, ¿verdad? De los puntos bajos que hemos tejido. En medio de cada V es donde vamos a tejer. En medio, o sea, aquí, en medio de cada V, en medio, en vez de entrar acá, que es normalmente donde entramos, vamos a entrar en medio de esta V, vamos a entrar aquí, ¿ya?
Así que ahí vamos a tejer. ¿Para qué? Para que el punto quede más bonito. Ahora van a ver cuando vayan tejiendo y vayan avanzando la diferencia. Así que entonces me paso, no voy a entrar acá, sino voy a entrar en medio de esa V. Ingreso ahí en medio y empiezo a tejer mi primer punto. Y lo voy a marcar igual para saber que he empezado ahí. Me paso al siguiente, esta siguiente V, voy a entrar en medio y voy a tejer el punto bajo. Ahora en la siguiente igual entro en medio de esa V y voy a tejer un punto bajo. Y siempre tienen que entrar al medio, ¿ven? Y de esa manera queda así el punto, como una V encima de otra, así. Conforme vayan avanzando, miren aquí en medio, van a ver cómo va a quedar. Entonces yo voy a seguir avanzando hasta tener el tamaño que yo quiero. Voy a avanzar y ya cuando tenga el alto que yo quiero les voy a decir cuántas vueltas he avanzado. Igual lo pueden hacer de la altura que ustedes prefieran, ya la altura que más les guste. Así que voy a seguir avanzando lo mismo, siempre tejiendo en cada vuelta un punto bajo centrado, sea al medio de la V, hasta tener la altura que necesito. Y volvemos. Miren, ya avancé las vueltas que yo quiero. Esta altura le voy a dar, lo vamos a medir para que se hagan una idea. Miren, yo he avanzado unos 8 centímetros de altura. Igual ustedes háganlo del alto que ustedes desean. Como yo voy a guardar crochets, voy a guardar tijeras, a mí me gusta este alto. Y miren qué lindo se ve el punto. Así este punto bajo centrado. Miren qué bonito queda. ¿Ven? Así que yo he avanzado en total desde que comenzamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vueltas en total. ¿Ya? Entonces después de avanzar esas 10 vueltas voy a hacer otro punto, que es el punto, le dicen punto cangrejo, porque en vez de seguir avanzando por acá, que siempre avanzamos para la izquierda, vamos a retroceder y vamos a tejer para la derecha retrocediendo. Ya, así que vamos a sacar, voy a sacar ese marcador, ya no lo necesito, y lo voy a tejer de la siguiente manera. Miren, en vez de avanzar vamos a retroceder, así que voy a ir al punto de atrás y ahora sí voy a agarrar normal estos puntos, como siempre los agarramos así, que ingresamos aquí en cada agujero así, ya, pero retrocediendo. Así que agarro mi crochet, miren, y me voy para el punto de atrás. Agarro el punto de atrás y jalo así como para hacer mi punto bajo igual, y paso por estos dos, así como tejo mi punto bajo igual, pero por el punto de atrás, ya. Y ahora me voy igual al siguiente punto, pero retrocediendo ahí, y tejo mi punto bajo. ¿Ven? Me voy al siguiente punto igual, al punto de atrás, y tejo mi punto bajo. Me voy al siguiente punto así y tejo mi punto bajo, siempre retrocediendo. Y si se dan cuenta, miren qué lindo borde queda. Queda un lindo borde, por eso es que estamos haciendo eso, para que el borde nos quede así de lindo. Y siempre retrocedemos, entramos así al punto de atrás y tejemos el punto bajo normal, solamente que estamos retrocediendo cada vez que vamos a tejer. ¿Ven? De esa manera nos queda un lindo borde. Voy a tejer eso por toda la vuelta hasta llegar de nuevo acá y volvemos. Miren, ya di toda la vuelta y miren qué lindo queda el borde. Qué bonito. Yo este punto igual me parece que se los había enseñado en una maceta que tejimos en el canal, así que para las que todavía no saben, así queda, y queda muy muy bonito. Entonces ya tejí hasta el último punto. Ahora aquí para terminar voy a hacer una cadena. Vamos a cortar la hebra, yo ya corté, jalamos y voy a esconder aquí la hebra con mi aguja. Miren, voy a utilizar esta aguja de plástico que es más fácil para este tipo de material, y voy a ingresar así en el punto aquí que sigue, así. Como esta es la parte de atrás, no hay problema, ahí está. Y voy a pasarlo acá por la parte de atrás. Así.
y voy a ir escondiendo por acá adentro mi hebra. Ya voy a ir pasando así entre los puntos, voy a seguir pasando así entre los puntos hasta llegar a más abajo, y de ahí cortamos la hebra y listo. Miren, y así quedó tejido la parte del envase. Ahora vamos a tejer los adornos que le vamos a poner acá encima. Para tejer los corazones, que son los que le vamos a poner a nuestro envase, vamos a empezar con este hilo. Es el hilo de algodón que siempre utilizo, es un hilo de 4 hebras y de 2 milímetros de grosor, y lo voy a tejer con este crochet que es de 2.5 milímetros. Es el hilo que siempre utilizo para tejer los amigurumis. Así que vamos a iniciar con un anillo mágico, y aquí empezamos tejiendo 3 cadenas, 1, 2, 3. Ahora vamos a tejer 3 puntos altos dobles, que son con 2 lazadas. Ingreso, paso por 2, paso por 2 y paso por 2. Ese es un punto alto doble. Ahora voy a hacer el segundo agarrando 2 lazadas, paso por 2, paso por 2 y paso por 2. Ahora hago el tercero agarrando 2 lazadas, paso por 2, paso por 2 y paso por 2. Entonces aquí he tejido ya mis 3 puntos altos dobles. Ahora voy a tejer 3 puntos altos. El punto alto solamente es agarrando una lazada, así que ingreso y solamente paso por 2 y por 2. Ahí he hecho un punto alto. Voy a hacer otro punto alto. Este sería el segundo, y voy a hacer otro punto alto más, sería el tercero. Hasta acá he tejido 3 cadenas, 3 puntos altos dobles y después 3 puntos altos. Ahora voy a tejer una cadena al aire y voy a hacer de nuevo un punto alto doble. Así que acá paso por 2 y por 2. Ahora de nuevo hago una cadena y voy a hacer como en espejo, lo mismo que he tejido acá lo voy a tejer en este lado. Así que voy a tejer ahora, voy a cerrar ahí un poco el anillo mágico, y voy a tejer ahora 3 puntos altos. Aquí tejo 1, a ver, 1, acá 2 puntos altos y 3 puntos altos. Ahora voy a tejer 3 puntos altos dobles agarrando 2 lazadas, y acá paso por 2 y por 2. Ahí va un punto alto doble. Aquí el segundo punto alto doble. Y aquí el tercer punto alto doble. Ahora hago 3 cadenas, 1, 2, 3. Ingreso aquí adentro del anillo mágico para hacer un punto deslizado, y hago acá una cadena. Y ahora sí voy a cerrar mi anillo mágico para que se forme bien el corazón. ¿Ven? De esa manera nos quedaría el corazón. Ahora, si ustedes desean, pueden dejar hebra y coserlo. Lo pueden coser al envase, pero yo lo voy a cortar porque lo voy a pegar. Pero ya eso es a gusto de cada uno. Pueden hacer los corazones que ustedes desean y lo pueden decorar como más les guste. Ahora, para hacer la flor vamos a hacer un anillo mágico, y adentro del anillo mágico jalamos y vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y vamos a hacer acá un punto como si hiciéramos un punto alto con una lazada, pero vamos a pasar solamente por 2, y estos 2 los vamos a dejar ahí. De nuevo agarramos lazada, ingresamos, solamente pasamos por 2. Ahí ya van 2 veces. Y de nuevo agarramos lazada, ingresamos y solo pasamos por 2. Ahí van 3 veces, y aquí nos van a quedar 4, 1, 2, 3, 4 lazadas que las vamos a cerrar juntas. Y ahora vamos a hacer 3 cadenas de nuevo, 1, 2, 3. Ingresamos aquí adentro del anillo mágico y hacemos ahí un punto deslizado. Ahí se formó el primer pétalo. Vamos a hacer en total 5. Vamos a repetir de nuevo para que quede claro. Subimos con 3 cadenas, 1, 2, 3. Así tejemos como si vamos a hacer un punto alto, pero solo pasamos por 2. Ahí hemos hecho una vez. Ahora de nuevo ingresamos y solamente pasamos por 2, van 2 veces. De nuevo agarramos lazada, ingresamos y solo pasamos por 2, van 3 veces. Y ahora estos 4 vamos a cerrarlos juntos así, y vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3.
Ingresamos acá dentro del anillo mágico y hacemos un punto deslizado, y ese sería nuestro segundo pétalo. Y así vamos a hacer en total 5. Miren, acá terminé de hacer los 5 pétalos y jalé aquí para cerrar. Jalan bien para cerrar, y aquí lo único que hago es hacer una cadena y jalar para cerrar, igual como hicimos el corazón. Y acá le voy a pegar en medio de la flor una perla. Ahora con estas 2 hebras, igual que en el corazón, con las 2 hebras que le quedan, voy a hacer atrás un nudo. Si ustedes desean, dejan hebra más larga y lo cosen, pero yo lo quiero pegar, así que hago ahí 2 nudos y voy a cortar dejando unas hebras pequeñas, porque esas van a estar por la parte de atrás a la hora que lo voy a pegar. Ven, y así quedaría la flor. Miren, y así quedaría. Yo lo único que he hecho es echarle silicona, le he pegado esa perla a cada flor y después le eché silicona a la flor y lo pegué en el envase. Le pueden poner las flores, le pueden poner corazones, lo que ustedes deseen para adornar su envase. Yo lo voy a utilizar para poner mis crochets, mis tijeras o lo que ustedes quieran, así como les dejé la foto de portada. Así que espero que les haya gustado el tutorial. Si es así, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció, y si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse, a activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Gracias por acompañarme y espero que estén muy bien. Chau, chau.